Radicalmente de un tema que todos los chilenos ya conocen muy bien, que son los terremotos, por supuesto. Ahora estamos hablando de Italia, en el centro de Italia. Estamos más de 250 muertos. Y claro que Chile tiene mucho link con los terremotos. Yo mismo aquí fue una de las cosas que cuando llegué a Chile no sabía qué esperar. Y mi primer terremoto fue en el año... ¿No? 97 por aquí, por allá. Y estaba dentro de una torre en Bilbao, mi primer departamento, cuando llegué, con solamente mueble de cartón, porque llevaba todo lo embalaje de la cocina, entonces me servía de mesa, como para empezar. Y la guagua al lado, mi señora, mirando las noticias, tratando de entender un poco el castellano a través de la teleserie en esa época y de las noticias. Y vi el hombre de las noticias bajar bajo su escritorio, pero no sabía, pensaba que era un camión en la calle cuando empezó a temblar y después empezó a fortalecer el movimiento. Y ahí nos miramos con la señora, fuimos a buscar la guagua, éramos el piso 14, había 14 más arriba, 14 más abajo. Dije, bueno, parece que hasta aquí llegamos. El fin del mundo. ¿Era tu primera experiencia con un... Sí, porque no sabía. Dije, claro. El ruido, lo más importante para mí fue el ruido. Pero tú cuando llegaste a Chile, ¿sabías que pasaban estas cosas? No, sí, pero no lo había vivido. Mientras no lo has vivido, claro. no sabe qué esperar. Sí. Y esa sensación con ese ruido, ver el gallo bajo el escritorio, la televisión se apagó, todo el mundo así esperando algo. Y dije, ya se acabó, ya tomamos la guagua en brazo, nos miramos sin saber qué hacer, bajar, subir, nada. Ahí nos quedamos así como plantado esperando. Y fue algo, pero wow, difícil. Y cuando el grande, el de febrero, ahí, bueno, estaba en Chicureo, en mi casa, fue bastante dañada mi casa, pero la familia quedó impecable. Entonces el día siguiente, como la familia estaba todo en orden, fue con amigos franceses, fuimos a Cauquenes, con carne, con agua, no sabíamos porque teníamos amigos allá también. Y ahí cuando llegas en Cauquenes, que te reciben militares, pensando que venimos a algo bien particular, no, solamente venimos a ofrecer un poco de mano de obra, de ayuda donde sea, pero donde hay, y digo eso porque está sucediendo también en Italia, donde hay los militares, los rescates, los bomberos, cuando no hay alguien arriba para manejar el asunto, pasa un desorden tremendo. Cuando llegamos a Cauquenes, los militares dicen, ya van por aquí, ahí pueden ayudar, pero después el equipo de rescate, no, nada que ver, por aquí no, nada que ver, por allá es mejor. Después los bomberos, no, paran todo, quédense aquí y esperan órdenes. Entonces, y pasó muchas veces donde la gente llega para ayudar, pero no sabemos cómo ayudar. Que siempre hay un momento de caos, sobre todo después de emergencias. En Italia así, está pasando lo mismo. Hay dos pueblos al lado, hay unos militares, y vi reportaje ayer en la tele francesa y los italianos estaban gritando, pero nadie nos viene a ayudar. Llegaron los primeros rescates, hay militares que están a 500 metros en una caserna, necesitamos brazos porque al principio no tenían máquina, es de piedra a piedra y no venían. Entonces la gente, además de la frustración del hecho, se queda totalmente plop porque no sabe cómo reaccionar. Tenemos militares aquí para ayudar, no vienen porque nadie dice el orden, ya vamos. Con lo que hay nomás, vamos, con la pala, con la hacha, con lo que hay, pero hay que estar. Ya, mira, estábamos viendo unas imágenes aéreas que fueron tomadas con un dron que son realmente impactantes porque dan cuenta de la magnitud de la devastación. Sí. Estos son pueblitos chiquititos que están en la zona centro de Italia, pero en una zona más montañosa, que son turísticos, pero más de un turismo local, más que el turismo que hace... 1000 kilómetros de montaña. Exacto. Y tiene muchas fallas. Es que esa zona es especialmente movida en términos geológicos y lo vamos a estar conversando justamente, pero eso explica en una parte las críticas que han surgido durante las últimas horas, que es la falta de preparación de
la infraestructura que existe en esa zona. Hay muchos edificios antiguos, de hecho, en términos patrimoniales es muy importante esa zona, pero ya se están haciendo cuestionamientos porque hace 7 años hubo otro terremoto, el año 2009, que fue también muy devastador, el del Áquila. Entonces muchos se preguntan, bueno, si sabemos que esta es una zona donde va a haber cada 15 años terremotos importantes, ¿por qué no hacemos algo para poder enfrentarlo de la manera adecuada? La experiencia de Chile también no fue de un día para otro. La verdad es que ahora nosotros somos como... Pero hoy día estamos en un nivel mundial con mucha conciencia. Sí. Pero por supuesto que las primeras veces nos pasaba también, y también vuelve a pasar, que hay una situación de caos un poco, cada vez menos, porque Chile está súper preparado por su experiencia. Claro que estamos hablando de Europa, donde pero no existe allá. En Francia también no hay terremotos, excepto en el sur. Pero nadie se prepara para un terremoto. Pero además que Europa está construido... que la construcción no es antisísmica, ¿no? Es que en general Europa es una construcción muy antigua, de hecho, y no han tenido la cultura sin fierro y no es tan antisísmica. Ahora me gustaría saludar también a Pablo Salucci, que está con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pablo. Hola. Y también ver qué pasa, porque finalmente yo me imagino que, Pablo, geólogo, si ellos construyeron... Geógrafo, siempre... No te preocupes, no te preocupes. Por Dios, por Javi, supéralo. No, pero me lo había aprendido súper bien. Y Mauricio Ría, que está en mi oreja, me dice, geólogo, dile. Geólogo, díselo. No, muy buenos días. Saber qué pasa, porque finalmente nosotros también suponemos que si los romanos, los antiguos romanos, y se construyó en Europa de una manera poco antisísmica finalmente, porque no tenían la noción tanto de los terremotos. ¿No tembló siempre ahí y ahora es algo que está pasando en ese lugar específicamente? ¿O es algo que se ha dado siempre de manera menos consistente? ¿Qué pasa en esa zona? Bueno, esta zona, si uno revisamos el registro y particularmente lo que es la distribución geofísica del sector, el sector de alguna manera, algunos estudios lo denominan como el polvorín geológico de Europa, porque justamente el sector central de Italia está de alguna manera supeditado a una serie de fallas y presiones. Ahí tenemos particularmente la convergencia de 3 grandes fallas. Claro. Ahí tenemos primero la zona donde está específicamente el sector de Italia, está sobre lo que se llama la falla adriática. Esa falla adriática tiene una subducción, o sea, muy similar a lo que tenemos con Nazca acá en Chile. Pablo. Y además converge con la placa euroasiática y la placa africana. O sea, tenemos 3 puntos de alta convergencia y que producen, como decía Jan recientemente, una serie de fallas que están en torno a lo que son la estructura de los Apeninos, que es la respuesta subductiva al sector. Pablo, pero en este caso, lo dramática también de este sismo tiene que ver con la profundidad del sismo, porque se dice que fue a 4 kilómetros, a diferencia, por ejemplo, del sismo del 2010 acá, que fue muy fuerte, pero era 40 kilómetros. La profundidad, ¿qué tanto infiere? Porque Italia, por lo menos uno históricamente, además, tiene como un conocimiento de que sí ha sufrido movimientos sísmicos. Entonces, llama la atención un poco también esta situación. ¿El tema de la profundidad es tan relevante? La profundidad absolutamente relevante. Aquí tenemos justamente un esquema que muestra un poco cómo se distribuyen esta serie de fallas en todo lo que es la península itálica. De hecho, esta es la página del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, que muestra justamente la distribución de esta serie de fallas. Pueden ver que es una zona bastante compleja desde el punto de vista de lo que es cómo se generan las presiones. ¿Todas esas líneas son fallas? Todas esas líneas son estructuras de fallas, ¿ya? Que están presentes en este sector. Y respondiendo derechamente a tu pregunta, la profundidad sí, obviamente influye, porque a menor profundidad tenemos una liberación de energía que es bastante Pablo, rápida. Cuando vemos, por ejemplo, la iglesia de San Francisco el otro día, que veíamos que tiene estos bolones ya como un sistema súper antiguo, antisísmico, se dice que Pedro Valdía le tocó más, cuando llegó le tocó ya un terremoto. Sí. ¿No pasaba eso ahí? O sea, esas fallas no funcionan de la manera que funcionan acá, porque finalmente pareciera, por el tipo de construcción y todo, que si bien ha temblado otras veces o ha habido otros terremotos, las construcciones vemos que los pueblos se vienen abajo en su totalidad. Claro. Entonces, ¿no han sido tan notorios, digamos? Claro, lo que pasa es que un elemento que habla un poco de la evaluación que hace con respecto a las respuestas urbanas son las visibilidades. Obviamente tenemos unos terremotos que tal vez no fueron muy visibles en épocas pasadas y eso no se llevó a la materialidad. Porque acá tenemos claramente una materialidad que es muy vulnerable, porque estamos hablando de construcciones que son asociadas a estructuras de piedra, ya que obviamente al no estar reforzadas finalmente sucumben frente a eventos que para nosotros no son tan importantes. Entonces, hay un tema muy importante asociado a cómo se protege el patrimonio en Italia, y de hecho es una reflexión que está haciendo, porque también en el sector hay infraestructura nueva que debiese haberse construido con normas sísmicas, y de hecho hoy en día hay un cuestionamiento a nivel de lo que son los municipios, porque se está preguntando qué pasó. O sea, tenemos infraestructuras nuevas
que no resistieron con una norma sísmica desarrollada. Entonces, hay un cuestionamiento y hay, ojo, también una alerta para nosotros. También nosotros tenemos un tema bien potente con respecto a cómo protegemos nuestro patrimonio. Hemos perdido mucho patrimonio en los últimos terremotos históricamente. Sí, claro. Sí, Dominique. Sí, te quería preguntar por las réplicas, porque ¿Ya? Si es que en este caso el terremoto fue superficial, ¿las réplicas también van a ser superficial? Bueno, las réplicas van a ser siempre en la zona de fracturas, finalmente donde se produce la liberación de energía. O sea que en el fondo también van a tener más sensación, más movimiento que si fuera... O sea, van a más estar en torno a las magnitudes que corresponden de un evento como este. La mayor réplica que se produce estuvo en torno a los 5.5 grados, de ahí hacia abajo. Así que se van a mover en ese ámbito. Pero la profundidad, lo que dice la Domi, va a ser la misma porque entonces podría ser igual de destructivo. O sea, podría ser igual de peligroso si es que... Podría seguir el caos. Ese es un tema porque no olvidemos que mucha infraestructura queda vulnerable y puede ser que una réplica pueda también generar algunos nuevos derrumbes. Y ese es un tema que hay que tener cuidado. Claro. Y eso es lo que preocupa en este momento a los habitantes del territorio afectado. Claro, porque ¿Ya? todavía continúan las labores de búsqueda. Sabemos que con el pasar de las horas van disminuyendo las posibilidades de encontrar supervivientes. Entonces es una tarea contrarreloj la que se hace después de un terremoto. siempre, sí. Cuando hay un pueblo como Amatrice, que fue uno de los más afectados, que está totalmente en el suelo. Y lamentablemente en este caso, como nos tocó también a nosotros para el 2010, el terremoto fue de madrugada. Claro. A las Y eso 3:36, entonces hizo que la gente ni siquiera tuviera Estaba preparado posibilidad tiempo. de reaccionar con rapidez. Claro, porque, ojo, porque estos sismos de poca profundidad son muy rápidos, o sea, son de corta duración. Esto más o menos duró alrededor de 20 segundos, o sea, fue Sí, nada muy más. rápido el 20 movimiento. segundos Eso duró. fue más o menos 20 era- segundos. Pero- Entonces, te da muy poco tiempo de respuesta. Entonces, Oye, realmente ya a la hora que ocurre, o sea, se conjugaron una serie de variables. Pero 20 segundos es súper poco para la cantidad de destrozos que dejó, porque en Chile, por ejemplo, el último terremoto, el F27. F. Sí, 27. Ese. Bueno, está bien, al revés lo mismo. Bien, sí, 27 se entendió, Es se como entendió. palta con palta. Fue de mayor magnitud y duró mucho más, y sin embargo dejó destrozos, claro, maremotos, pero no fue que Chile quedó en el suelo. ¿Por qué aquí fue tan...? Es que aquí implica dos cosas. Uno, la profundidad y otro, la materialidad de la construcción. Esos Claro. son dos elementos cuando no hay una infraestructura que esté preparada para un evento como esto, se conjuga la ecuación para la catástrofe y lamentablemente aquí se dio. ¿Ya? Y nos estamos acercando peligrosamente al evento del Áquila, que llegó a los 300 muertos. Eso fue el 2009 y también el año 2012 tuvimos otro terremoto en el norte. O sea, no es raro que tengamos terremotos en este sector. Pablo, ¿Sí? siempre se entra en una discusión, a veces media absurda, siento yo, de qué es un sismo, qué es un terremoto. Cuando nosotros tenemos un movimiento de grado de 6 en la escala de Richter, decimos, bueno, un temblor. En otras partes inmediatamente salen las noticias, breaking news, terremoto. Sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Tiene que ver con una escala de medición en términos de la magnitud o tiene que ver más que nada con la percepción y el nivel de daños que debe Eso, haber? o es lo mismo. eso es importante. O sea, en términos generales, un sismo terremoto es lo mismo. Sí, finalmente lo que se está analizando es un movimiento repentino del suelo. Aquí lo importante, más que la magnitud, es decir, la escala Richter, es la escala Mercalli, es decir, el nivel de daño. Ya, porque cuando uno ve el nivel de daño, uno puede evaluar, estamos hablando de un terremoto, porque claro. obviamente vemos que el daño que ocurre acá en este sector es muy importante y por ende, como hay desprendimientos, derrumbes de infraestructura de manera importante, se reconoce como terremoto. Nosotros como chilenos hemos construido a través de nuestra cultura sísmica prácticamente una serie de tips que sabemos que cuando ciertos elementos comienzan a caerse, ya uno puede empezar a reconocer, esto es un terremoto. O sea, de hecho, me tocó estar, me acuerdo perfectamente, me acuerdo del día del 16 de septiembre de 2015, el terremoto del norte, en pleno Paseo Ahumada, y escuchar a la gente, cuando se empezaron a mover las lámparas de Ahumada, esto es un terremoto. O sea, la gente tiene ya una variable perceptiva y en base a eso Una la escala gente propia. identifica una escala, que es una escala Claro. de percepción, que es la escala Mercalli. Pero Sí. uno Un tiene... diccionario propio para Chile. Porque la verdad es que 20 segundos, ¿qué pasa en la Tierra que es tan fuerte que el chancacazo? Porque 20 segundos es cuando uno está durmiendo en el fondo y uno empieza a sentir que se mueve, ¿no? Y uno dice, me levanto, no me levanto, me levanto, no me levanto. Esos son Y cuando- como 10 segundos. Y cuando uno empieza a cachar que ya no va a parar, uno dice, me levanto. O sea, recién ahí uno empieza como, porque no es inmediato, digamos, no siempre, porque tiembla mucho, entonces estamos todos como acostumbrados a tener esa sensación que dices tú. ¿Qué pasa en un lugar que es en solo 20 segundos, o sea, es como, quizás la onda es Pero más profunda? eso lo dices tú como chilena, porque allá quizás a la primera se levantaron, pero no Claro. alcanzaron. No, sí, yo entiendo, pero lo que quiero decir es que en 20 segundos que haya lo que decía un poco Lavín, ese grado de destrucción quiere decir con que la Tierra se mueve de una manera distinta.
La respuesta directa tiene que ver justamente con la profundidad, porque la profundidad tú tienes una menor distancia justamente para que llegue finalmente la onda, claro, entonces no tiene las profundidades que de alguna manera tenemos en entonces la onda efectivamente es más... Justamente tenemos una menor distancia que recorre la onda y obviamente la respuesta Y en ese sentido, Pablo, entonces es esa onda al tener menor distancia se siente más fuerte. Claro. O sea, yo efectivamente siento un grado 6 como que fuera el 8 o 9 que sentimos acá en el 2010. O sea, es que la percepción humana, por así decirlo. Claro, que la percepción humana justamente va a estar en directa relación con la profundidad. Uno primero en dónde esté usted, si estás en estado de reposo, si estás en movimiento, son varias variables que entran finalmente a conjugarse. Pero en este caso, ojo, por eso es importante que distingamos lo que es lo que es la intensidad y otra cosa que lo que es la magnitud. ¿Ya? Sí. Obviamente acá el elemento más relevante es la materialidad y eso es lo que influye finalmente en cómo tú estás sintiendo el evento. Maremotos? Porque se dice que cuando hay un sismo muy fuerte en alguna parte, como que también desencadena maremotos o marejadas en otra parte, en este caso. No, en este caso no, porque finalmente es un evento que ocurre en estructura continental. Los maremotos ocurren especialmente cuando el epicentro es marino. La gente muchas veces cree que los terremotos más grandes se han dado en horas de la noche o madrugada. ¿Es eso efectivo o es solamente una coincidencia? No, porque si vemos el terremoto del 21-22 de mayo del 60 de Valdivia, fue a las 3 de la tarde. Sí. ¿Ya? El del 85 también fue de día. Fue la 8. Claro, el del 85 fue de día, entonces no necesariamente. Entonces, de hecho, también algunos hablan de las relaciones que tienen que ver con las fases lunares, pero tampoco no hay coincidencias porque en el 60 no había fase lunar. Pablo, pero yo creo que un poco lo que uno le pasa cuando ve que lo que te pregunté antes, o sea, no son lugares que nunca hayan tenido, o sea, no son lugares nuevos. O mi pregunta es, ¿la Tierra está conformada de una manera que donde ha temblado va a seguir temblando o hay lugares nuevos donde quizás nunca había temblado que puede empezar a temblar por movimiento, digamos, de las placas o ciertas fallas o ya eso está establecido? Sí, no, siempre hay que entender que la Tierra, por su estructura de placas, siempre en las zonas de bordes de placas van a haber eventos sísmicos, o sea, eso se reconoce como tal. Tenemos zonas menos sísmicas en el mundo justamente cuando se distancia uno de la zona de fricción. Siempre en las zonas de encuentro, como este caso acá, que se ve acá está el punto del epicentro, acá están graficadas justamente la zona de subducción de lo que es la placa de la zona adriática, ¿ya? Son zonas de gran acumulación de energía. Es una placa que avanza mucho más lento con respecto a la nuestra, claro, pero que acumula tensión y que tiene que en algún momento soltar esa energía. Pero ¿hay otras causas que provoquen terremotos, como por ejemplo erupciones volcánicas o cerca de un volcán? Hay algunas relaciones, pero nada tan claro. Tal vez las relaciones son a la inversa, o sea, terremotos que producen erupciones volcánicas. O sea, la relación más directa que hemos establecido en Chile es la que sucede con el terremoto del 60 y la erupción de lo que es el volcán Puyehue. Pablo, ¿por qué en ciertas zonas del mundo los terremotos no llegan a una magnitud tan grande como los que tenemos nosotros o los que se viven en Japón? Porque efectivamente en esa zona de Italia ha habido anteriormente terremotos. Si vemos, por ejemplo, en Irán y en otros lugares, en China mismo, donde ha habido terremotos, pero pareciera que las magnitudes nunca llegan a ser por sobre los 7,5. Claro, ¿Eso tiene que ver con las características de la falla? Tiene que ver con las características de las placas. De las placas. Lo mismo que las placas tienen velocidad de desplazamiento. Ya la velocidad de desplazamiento de la placa de Nazca es la más rápida del mundo. Estamos hablando promedio de 7 centímetros por año. ¿Ya? Entonces, eso habla de mucha energía que se va acumulando en los distintos periodos que uno analiza. Eso influye en que una zona sea más sísmica. No olvidemos que en el caso de Chile está dentro de lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se han producido los mayores eventos sísmicos asociados también a eventos de tsunami. Esta zona, si bien tiene registro de terremotos, su velocidad de desplazamiento son mucho más lenta, pero eso no quita que tengamos eventos que afectan a las poblaciones. Esto es súper tonto lo que quiero preguntar, pero no hay preguntas en algún tontas. minuto de la vida... No existen las preguntas tontas. ¿Hay respuestas? No. Oye, en algún minuto de la vida, ¿las placas se van a acomodar y va a dejar de temblar o quizás va a disminuir los terremotos? Mira, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, sí. Muy buena pregunta. Veamos, la Tierra tiene una estructura dinámica de placas. Esas placas permanentemente se están moviendo, ¿ya? Entonces, si uno proyecta, hay un estudio de la NASA que señala que durante millones de años más estas placas debieran terminar de estructurarse, ¿ya? Pero eso estoy hablando de millones de años más, ¿ya? Y generar probablemente una nueva estructura continental, porque lo que están haciendo las placas permanentemente es empujar los continentes, claro. Los continentes se mueven. Ya eso es de alguna manera lo que propone Alfred Wegener hace varios años atrás, y de hecho sabemos cómo se mueven y hacia dónde se mueven. Entonces si uno hace la proyección de hacia dónde se mueven los continentes, en algún momento, según lo indica la NASA, estos nuevamente se van a volver a juntar. O sea,
Podría volver a existir. Pero la de Tierra es alguna muy manera. dinámica y eso indica que probablemente son ciclos. Si en algún momento esto tal vez baje su intensidad, tal vez se vuelva a activar. Porque de hecho las placas a nivel de lo que es el registro geológico han tenido periodos de más y menor actividad. Son ciclos. Sí, Pablo, Pablo, hay algunos estudios que indican de que el agua de lluvia puede ayudar a la generación de terremotos. ¿Está comprobado eso? Porque es un estudio que hicieron Nueva Zelanda. británicos, alemanes y neozelandeses. Obviamente no en cualquier sector. Se hizo un estudio en sectores que llovía bastante y que el agua infiltraba por los niveles más bajos de la tierra, provocando muchas veces una fractura mayor. ¿Eso está comprobado o solamente es una teoría, es un estudio reciente? O sea, yo conozco ese estudio que es reciente, pero no conozco mayores aplicaciones con respecto a otros territorios. Y lo importante para validar modelos es que se puedan de alguna manera replicar en otros puntos para comprobar justamente esta teoría inicial. Eso es lo que yo conozco de esa teoría asociada a lo que es precipitación sísmica. Y quizás Europa como que ha pescado menos porque finalmente nosotros sabemos que nosotros estamos súper comunicados con el Japón, con todo lo que es el cinturón de fuego y todo, y sabemos más o menos cuánta energía hay acumulada, sabemos por ejemplo lo que pasa en el norte, como que tenemos una conciencia ya social, digamos, de lo que pasa y también geográfica. Quizás Europa como que debería poner también más atención porque también podrían, digamos, concluir que si las placas se mueven en ciertos movimientos y todo, quizás falta liberar energía en ciertas zonas. O sea, cuando se hace de alguna manera la revisión del evento, muchos indican que, no olvidemos, esto es una especie de polvorín sísmico, eso es lo que se indica de algunos geofísicos de Europa. Por lo tanto, se sabía que esta zona, porque hay un mapa de riesgo sísmico que se publica en Italia, y se sabía que esta zona es una zona vulnerable, o sea, claro. de que el evento podría generarse, ya estaba de alguna avisado. manera, por lo menos en quienes manejan la gestión del riesgo. Y acá vuelvo a puntualizar, acá la tarea que hay es justamente cómo se protegen estas estructuras patrimoniales y ese es el trabajo importante y es la reflexión que se hace justamente a partir de este evento. Sí, lo que pasa es que en Europa hay una ley que dice que no se puede intervenir el patrimonio cultural por razones obvias. No así, por ejemplo, en China, que la muralla china está completamente intervenida. Quizás acá en Chile tampoco existe esa ley, por lo mismo... no, sí, pero para una cosa de seguridad habría que ver, porque hay lugares también que... Pero habría que modificar la ley, por ejemplo, entonces. igual la han ido... Que no se caiga, digamos. Bueno,